Vamos con el tema 4, medidas de impacto o del efecto. ¿De impacto o de efecto de qué? Pues de impacto o de efecto de una exposición, la que sea sobre un evento que suele ser la enfermedad. Existen 5 medidas de impacto o de efecto que nos han preguntado en el MIR. Siempre os soléis liar con estas medidas. Estamos en primera vuelta y no vamos a ir a por todas. Un concepto importante. La mayor parte resultan de dividir o de restar las incidencias en expuestos y no expuestos. Cuando tenemos medidas que resultan de una resta, de una sustracción, de la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos, lo que tenemos ahí es el número de casos de los que la exposición es de verdad responsable. Ten en cuenta que si tenemos incidencia de casos en los individuos no expuestos al factor de riesgo, será porque la enfermedad se produce por otros factores que desconocemos. Y a esos factores que desconocemos se añade el factor que estamos estudiando en este momento, y su impacto viene reflejado en la incidencia en expuestos. Si restamos una de otra, tenemos el concepto de riesgo atribuible, es decir, cuánto riesgo podemos atribuir de verdad a la exposición. Incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. Imagínate que el factor exposición se comporta como un factor protector y que la incidencia en no expuestos es mayor a la incidencia en expuestos. En este caso, la resta, la sustracción, incidencia expuestos menos incidencia en no expuestos, no tiene sentido porque nos saldría un número negativo. Por eso, la reducción absoluta de riesgo se expresa en incidencia en no expuestos menos incidencia en no expuestos. Y recuerda que como es un concepto matemático absoluto, es una sustracción, representa el número de casos que se deben a la exposición o a la medida preventiva en este caso. En este caso, el número de casos que podríamos evitar aplicando la medida preventiva. El resto de medidas, la fracción etiológica de riesgo y la reducción de riesgo relativo, son cocientes. Y son cocientes y no nos vamos a meter en su fórmula. Nunca jamás nos lo han preguntado. Pero conceptualmente, los cocientes representan la proporción de enfermedad que se debe a la exposición en el caso de la fracción etiológica de riesgo y la proporción de casos que evitaríamos aplicando una medida preventiva en el caso de la reducción de riesgo relativo. Luego nos quedamos con el riesgo atribuible, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. La reducción absoluta de riesgos, incidencia en no expuestos menos incidencia en no expuestos. Y no te líes con qué va delante, porque delante va el término que sea mayor, incidencia en expuestos o incidencia en no expuestos. Y lo que cambia es simplemente el concepto. 2001 familia. La diferencia de incidencia entre expuestos y no expuestos a un determinado factor de riesgo, diferencia de incidencia entre expuestos y no expuestos, es una medida de frecuencia del factor, de riesgo asociado a dicho factor, de incidencia, de impacto o de sensibilidad. Recuerda, riesgo atribuible, reducción absoluta de riesgo, fracción etiológica de riesgo y reducción de riesgo relativo son medidas de impacto. Las medidas de asociación eran el riesgo relativo y la odds ratio, las que habíamos visto en el tema anterior. Pregunta que es muy interesante, MIR 2002-2003. En un estudio, la granulocitosis se producía en la población general no consumidora de un medicamento en 2 de cada 100.000 habitantes y año, y entre los consumidores de ese fármaco en 40 de cada 100.000 expuestos y año. El riesgo relativo de ese fármaco es, por lo tanto, de 20. Riesgo relativo, 20. Con una diferencia de riesgo o riesgo atribuible de 38 por 100.000 habitantes. Riesgo atribuible, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. Y un exceso de riesgo, proporción de riesgo atribuible del 95%. Imagínate que no te acuerdas del concepto, pues nada, es una proporción. Indique cuál es la correcta. 1. La tasa de enfermedad que es causada por el fármaco es pequeña, solo 40 de cada 100.000 expuestos y año. Fíjate que en los consumidores hay 40 de cada 100.000 y en los no consumidores hay 2 de cada 100.000. ¿Y esos dos casos por qué se producen? Si cogemos los 40 de cada 100.000 expuestos, asignamos a todos esos 40 casos que el fármaco provoca su enfermedad. Y sin embargo hay 2 en el grupo no expuestos que no han tomado el fármaco y que también tienen la enfermedad. Luego, en realidad, la tasa de enfermedad causada por el fármaco en nuestro estudio son 38 de cada 100.000 habitantes, no 40. Y eso es lo que representa el riesgo atribuible, que fíjate que nos lo dice el enunciado. 2. La enfermedad se produce 2 veces más en los pacientes tratados que en los no tratados. 2 veces más. Ese concepto de veces más es una medida de asociación. ¿Y cuánto es el riesgo relativo? 20. Luego es 20 veces más. 3. Retirar el fármaco del mercado evitaría el 95% de los casos de enfermedad. Pues sí, la proporción de riesgo atribuible es del 95%. Luego, de todos los casos que hay,
el 95% probablemente son por el fármaco. Luego, si lo retiramos, es probable que el 95% de los casos desaparezcan. 4. El impacto del medicamento sobre la salud de la población es importante porque el riesgo relativo es de 20. ¿El riesgo relativo es una medida de impacto o es una medida de asociación? Es la asociación. 5. La asociación del fármaco con la enfermedad no es fuerte, porque solo 38 de cada 100.000 habitantes padecen la enfermedad por causa del medicamento al año. Es que el riesgo atribuible, que es lo que representa aquí, 38 de cada 100.000 pacientes, no es una medida de asociación, es una medida de impacto. Pregunta difícil, ¿vale? Nos han preguntado hasta la saciedad un nuevo concepto de impacto del efecto, que es el número necesario a tratar. Number needed to treat del inglés, NNT. Nos han preguntado la fórmula, nos han dicho que lo calculemos y nos han preguntado el concepto. No puede pasar nadie de esta videoclase sin sabérselo. El NNT responde a la pregunta: ¿cuántos pacientes debemos tratar para conseguir una curación? O para conseguir un evento. ¿Cuántos pacientes debemos tratar para conseguir un evento? Hay que saberse la fórmula del NNT. 100 partido por incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos. 100 partido por incidencia no expuestos menos incidencia en expuestos. Como en la fórmula tenemos un 100 arriba, las incidencias las vamos a expresar en tanto por 100. Si queremos expresarlas en tanto por 1, podemos cambiar el 100 de arriba por 1, pero no te lo recomiendo. Pregunta 2007-2008. Vamos a ver cómo nos pregunta el NNT. Fíjate. Se compara un fármaco activo con placebo para la prevención de fracturas osteoporóticas en mujeres postmenopáusicas tratadas con corticosteroides. En la interpretación de este ensayo clínico, ¿qué significado tiene el número necesario para tratar o NNT? Recuerda, estamos comparando un fármaco activo con placebo para la prevención de fracturas osteoporóticas en mujeres que toman corticoides. ¿Qué significa el NNT en este caso? 1. El número necesario de pacientes que deben recibir el comparador no activo para que los resultados resulten creíbles. 2. El número mínimo de pacientes incluidos en el ensayo clínico que debe concluir el tratamiento para que se mantenga el poder estadístico. 3. El número de pacientes a tratar para que el fármaco activo resulte coste eficaz. 4. El número de pacientes que debe incluir el ensayo clínico para obtener resultados con un nivel de significación estadística predeterminado. 5. El número de pacientes a tratar con el comparador activo para evitar un desenlace adverso. Ese es el NNT. El número de pacientes a tratar para un efecto, un evento, una curación, un efecto adverso, una muerte. NNT. 2005-2006. En un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, se evalúa el efecto sobre la mortalidad de un nuevo fármaco en pacientes con hiperlipidemia y sin antecedentes de cardiopatía isquémica. Después de un seguimiento medio de 5 años, se encontró una mortalidad del 10% en el grupo placebo y del 5% en el del tratamiento. Es decir, incidencia en no expuestos 10%, incidencia en expuestos 5%. Y esa diferencia es además estadísticamente significativa con una P de 0,05. Calcule el NNT, que se define como el número de pacientes que tenemos que tratar con el nuevo fármaco durante 5 años para evitar una muerte. ¿Podemos calcularlo? Por supuesto. Sabemos que el NNT es igual a 100 entre incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos. En este caso, 100 entre ¿qué? Entre 10 menos 5. 100 entre 10 menos 5, que es 100 entre 5, que nos da 20, opción 2, que es la correcta. Si en un metaanálisis de ensayos clínicos controlados con placebo se obtiene que el fármaco A presenta un NNT, número de sujetos que necesitamos tratar para evitar un evento, fíjate, nos dicen hasta lo que es, de 10, y en otro metaanálisis de ensayos clínicos de características similares se obtiene que el fármaco B tiene un NNT de 50, ¿cuál de los fármacos sería de primera elección si consideramos que no existen diferentes en la seguridad? ¿Qué prefieres? ¿Un fármaco con un NNT de 10 o un fármaco con un NNT de 50? Piénsalo así. Imagínate que tienes delante a las personas de la muestra. Entonces, con un fármaco con un NNT de 10, coges el primero, no se cura, el segundo, no se cura, el tercero, no se cura, y necesitas coger a 10 para conseguir una curación. Y con el fármaco con un NNT de 50, necesitas coger a 50 para conseguir una curación. ¿Cuál es mejor? Evidentemente el fármaco A, ¿no? El fármaco A es mejor porque necesitas menos pacientes para conseguir un evento favorable, una curación. Y recuerda que esta interpretación es así siempre que valoremos el NNT con una medida favorable, con una curación. Por eso la opción, de todas las que hay, de las 5 opciones, la correcta es la 3, el fármaco A, porque es más eficaz en este caso. Pregunta difícil, MIR 2008-2009.
Se han realizado 2 ensayos clínicos controlados con placebo para comprobar el beneficio de metoprolol en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. En el primero se incluyeron pacientes de alto riesgo y la mortalidad se redujo de un 40% con placebo a un 20% con metoprolol. Vete apuntando. Grupo de alto riesgo, placebo 40, metoprolol 20%. En el segundo se incluyeron pacientes de bajo riesgo y la mortalidad se redujo de un 10 con placebo a un 5% con metoprolol. Apunta, bajo riesgo, 10% placebo, 5% metoprolol. A la hora de interpretar estos resultados, ¿cuál no es correcta? 1. El metoprolol reduce la mortalidad un 50% en los 2 tipos de pacientes. Calcula el riesgo relativo en los 2 grupos. Si te fijas, el riesgo relativo en los 2 grupos es 0,5. Luego es verdad, el metoprolol reduce la mortalidad un 50% en los 2 tipos de pacientes. 2. El metoprolol es más eficaz en los pacientes de alto riesgo, porque reduce el riesgo relativo de mortalidad un 20% en los pacientes de alto riesgo y solo un 5% en los de bajo riesgo. No, ¿verdad? No, el riesgo relativo era 0,5 en los 2 grupos. Falsa. 3. El riesgo relativo es igual en los 2 grupos de pacientes, 0,5. Ahí está. 4. El beneficio absoluto es mayor en los de alto riesgo porque evita 20 muertes por cada 100 pacientes tratados, frente a solo 5 muertes por cada 100 pacientes tratados de bajo riesgo. ¿Sí? Calcula el riesgo atribuible. Si te fijas es 40 menos 20 en el grupo de alto riesgo, 20 de cada 100, y 10 menos 5 en el grupo de bajo riesgo, 5 de cada 100. Luego el beneficio absoluto es mayor en los pacientes de alto riesgo. Y 5. Si los recursos son limitados, es más rentable tratar a los pacientes de mayor riesgo porque se obtiene un beneficio absoluto mayor. Pues sí, en los pacientes de alto riesgo conseguimos evitar 20 muertes de cada 100 y en los de bajo riesgo solo 5.